Vamos a recibir al director nacional de salud, al doctor Miguel Asqueta. Gracias por volver a Buen Día en un momento tan sensible, ¿no? De vuelta, estamos hablando todos del COVID, del foco de médica uruguaya, un foco que el gobierno obviamente lo tiene con la atención y preocupado y ocupado, me imagino, ¿no? Usted decía en las últimas horas, Asqueta, que no les va a temblar el pulso si tienen que dar una marcha atrás, ¿no? Pero que por ahora ese no es el plan. Pero ¿qué tan controlado está el foco en médica uruguaya? Se conocieron 3 casos más a última hora, lo que eleva a 13 más, ¿no? Son 57 en total. ¿Usted tiene la cifra de los casos en médica uruguaya en total? ¿Qué tal? Los activos subieron a más de 100 ya. Pasamos las 3 cifras de Pasamos vuelta, las 3 cifras generales, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos. Buen día. Un gusto estar con todos ustedes. Sí, tal vez empezamos por el final. Cuando tú me hablas de cifras, algo muy importante que siempre lo transmitimos y queremos que ustedes lo sepan muy bien. Aproximadamente las 18 horas, por razones lógicas, operativas, de comunicación y para manejarnos con números, está lo que se llama el cierre oficial de números. Eso es muy importante transmitirlo. ¿Qué es el cierre oficial? Todas las negatividades, positividades, todos los estudios de los laboratorios, todo lo que ha ocurrido durante el día, se hagan 100 o 2000 estudios, a esa hora están reportados obligatoriamente al Ministerio de Salud Pública. Pero nada impide que a las 6:30, a las 7, a las 8, de algunos laboratorios salgan lo que se llaman corridas. Entonces, si de esa corrida salieron 2 positividades, 3 u 8, no se informan a las 7:30 de la tarde. Claro. Es así de sencillo. Entonces, ayer, tú misma lo estás diciendo, hubo no discordancia, sino algún número que salió después de las 6:30 de la tarde. Entonces, es probable que hoy, cuando se informe, haya algunos de los números de ayer, ¿me entiendes? Hubo algunos números más. Es así de sencillo. Está bien claro. Inclusive, cuando demos el número de hoy, imaginemos que imaginemos que hubiera 0 positividades. No se informa 0, se informan algunas positividades porque son de ayer después de las 6 de la tarde. Claro. Es así de sencillo. O sea que son las 104 que cerró el SINAE más las 13 de médica uruguaya de la última Bueno, hora. no tengo exactamente el número. Pero No lo tengo en este momento exactamente lo que el número. está manejando esta mañana en la Seguro. prensa general, ¿no? Porque si yo hubiera ido ahora hasta el ministerio y les pedía que fueran, me matan. Los muchachos de vigilancia epidemiológica. Entonces bien. no le puedo dar a ustedes el número. Es un foco grande, ¿verdad? Es un foco importante. El foco de una institución que además es la institución más importante que hay, el motivo en cuanto a número de afiliados, digamos, dejando fuera probablemente a ACE, a los grandes hospitales, o al hospital de clínicas o al militar, pero como institución del subsector privado, llamémosle de los prestadores, es una muy importante donde el foco fue en un determinado sitio, en un determinado piso, se tomaron medidas en ese momento de aislamiento de algunas salas, de un ala donde estaba el foco, pero ¿qué ocurre? Los brotes intranosocomiales, luego algún otro paciente o algún positivo del personal de la salud o algún positivo o familiar o cuidador o lo que sea, cuando se siguen los hilos epidemiológicos, estuvo en otro piso o estuvo en otro sitio. Y es por eso que entonces se tomó esa decisión ya conocida de estudiar a toda la torre. Miguel, usted dice hilo o nexo, ¿no? Epidemiológico, sí. que es lo mismo. Exacto, es decir, está garantizado el hilo, es decir, no, porque el foco es grande, entonces a veces se habla de que cuando es demasiado grande se hace más dificultoso. Más dificultoso porque hay más de uno. Seguir ese hilo. En ese sentido, ¿cómo hay más de uno. Tú usted? sabes que en esto, Claudia, no es como... hilo es como lo que la gente entiende, como que fuera un ovillo y uno con un hilo lo empieza a desenrollar y empieza a ver por allá atrás que hubo. Pero a veces hay más de uno. Claro. Puede haber más de uno. Puede haber más de uno por razones naturales. Porque podría ocurrir que una persona fuera positiva porque, imaginemos, proviene de una zona donde estuvo en contacto con gente COVID positivo y en otro sitio y en el mismo momento hay otra persona también positiva. Esto ocurre en las epidemias. Esto ocurre, es absolutamente natural. Si el día de mañana, yo no voy a nombrar a nadie, doy positivo, no sé si pudo haber sido uno de ustedes en el día de hoy, o uno de otro canal, o alguien del ministerio. Entonces ahí en ese caso se convierte en un poco difícil. Allí, bueno, la norma general ha dado que los casos 0 generalmente vienen o de la frontera, o de Rivera, o de Chuy. Se está evaluando entonces hacer un seguimiento de las personas que tengan contacto en los establecimientos médicos, ver dónde estuvo los últimos días. Sí, absolutamente, porque no es casual que diríamos las últimas 2 semanas, incluido el brote, pero algunos otros casos notorios venían
o de zonas de fronteras o aún del exterior. Ustedes recuerdan cuando hace un par de semanas hubo casos notorios en Tacuarembó, en un pequeño pueblito, en Artigas. Esos eran casos de personas provenientes del Brasil y ahora en este brote está plenamente identificado, aunque no es una sola, la teoría del caso cero. Los propios epidemiólogos, infectólogos, tanto nuestros como de la institución, el Comité de Infecciones, con quien todos los días hay reuniones, están siguiendo los hilos y podría haber más de un caso, pero todos provenientes de zonas de frontera. ¿Y qué pasa si yo quiero entrar a una institución y digo, sí, estuve hace una semana en Rivera o estuve hace una semana en Chuy? ¿Cómo se procede allí? Sería lo ideal. Si tú vas a consultar, yo ayer ponía un ejemplo muy burdo, si tú te caes, te tropiezas, si tienes el tobillo, te tuerces el tobillo y entras a una institución, pero por una razón familiar, tú fuiste al cumpleaños de tu abuela y es de 33, de un lugar donde puede haber muchos contactos. Es bueno que digas que además de tener el tobillo torcido, venís de 33. O estuviste hace 7 días en 33 en contacto con gente. ¿Lo tenés que decir o se va a hacer la pregunta específica? Bueno, no. La persona normalmente no está obligada a nada. Lo que yo digo, y probablemente me parece que hoy hay algo en la prensa que nosotros hablamos con colegas de ustedes, porque estamos evaluando en el fin de semana con el señor ministro y con otras autoridades, hemos evaluado que dentro del interrogatorio, ojo, es algo que mi amigo Noel y yo lo aprendimos en tercer o cuarto año de Facultad de Medicina. Cuando uno hace la anamnesis del paciente, conviene saber de dónde procede, por esto y por otros temas. Es biología pura. Que se enfatice en la procedencia. Si tú tienes personas que la ve con determinados síntomas, que puede ser una leptospirosis, conviene saber si viene de una zona de bañados, de tambos, demás, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, en estos casos, con la situación de pandemia, no sería menor que en esa anamnesis saber de dónde viene el paciente. Lo que no me queda claro es si va a hacer esta consulta a personas que tienen síntomas de COVID o a todos los pacientes que van a ingresar a la mutualista. No, nosotros podríamos aconsejar a que todo paciente, que va a ingresar a sala, que va a ingresar a internación, pero la recomendación podría ser general, que los colegas médicos tuvieran la observación de que la anamnesis, que así se llama, el buen interrogatorio y la procedencia fuera para cualquier persona que posee. No es nada raro. Eso se aplicaría Cuarto año de también Facultad de Medicina. para la consulta ambulatoria también, no solo para la gente que va a ingresar a una institución. A ver, Daniel, pero a ver, no es que va a ser una indicación ni una ordenanza. No, pero digo, yo puedo venir, Es un consejo. alguien en la policlínica puede venir y yo le puedo aprovechar y preguntarle. Absolutamente. Ahora, después, ¿qué hago con esa información? Me dice, si hace 15 días estuve en Rivera, en una consulta ambulatoria de policlínica, ¿yo qué hago eso? Porque si lo dejo en la historia electrónica queda perdido ahí. ¿Se va a instrumentar que uno tenga que notificarlo para que haya...? No. Tendríamos que separar y esto está en pleno proceso de evaluación. Hoy sería el día que lo evaluaríamos con los expertos y con el ministro. A ver, en primer lugar, para tener los hilos es bueno tener la mayor cantidad de información posible. Fíjese que hemos encontrado casos donde no se detectaba el origen y porque alguien refirió que esa persona, como puse el ejemplo, hace 12 o 14 días fue a tal lugar y nadie lo tenía registrado. En primera instancia, que esté registrado es importante. Segundo, que quede en la historia no es menor, porque nuestros especialistas de epidemiología, de vigilancia epidemiológica, lo que examinan son historias clínicas. En este momento, todos los días hay 2 o 3 horas de trabajo examinando historias clínicas y se va para atrás. Claro. Y para ingresar a las instituciones, lo que estamos hablando, pero para ingresar, si se detecta que la persona requiere internación en sala, para lo que fuera, el interrogatorio exhaustivo. Nada que no se aprenda en el cuarto año de Facultad de Medicina. Doctora Asqueta, el presidente de la República está reunido permanentemente con los ministros, ayer lo hizo con el ministro de Salud. Se presume que habrán hablado del reforzamiento de los protocolos y esto que usted está diciendo va en la línea de eso, ¿no? ¿De qué otras medidas se están hablando o están pensando a nivel de gobierno? ¿Por qué hay una preocupación ahí? Manifiesta incluso de la sociedad misma, ¿no? Lo que está pasando ahora con las vacaciones, que uno va... Yo estuve por el este y parecía un febrero sin tapaboca. Era tremendo, ¿no? Porque me llama la atención porque desde el gobierno se resalta la responsabilidad que hemos tenido los uruguayos. Pero nos da la sensación que en estas últimas semanas hemos bajado los brazos bastante, ¿no? Como que ya pasó. Sí, las reuniones sociales en también, ese sentido, el ministro se reunió con el presidente, ¿se bajó alguna línea de cómo empezar a trabajar ahora? ¿Se va a modificar o se va a reforzar el protocolo en algún sentido? Bien, bueno, en primera instancia... Yo lo que me tomaría el atrevimiento de corregirte, querida Claudia, es que el señor presidente no nos pidió reforzar los protocolos, nos pidió seguir igual. Okay. O sea que hubo como un manifiesto de que los protocolos están bien. El problema lo tenemos en la segunda parte de lo que tú dijiste. Si los protocolos si los protocolos han sido estudiados por expertos, si no son perfectos, pero se ajustan y a la vista está
que el transcurso de la pandemia ha hecho que donde se cumpla todo, el país es de los más controlados del mundo. Donde vemos problemas es cuando alguien se sale del protocolo. A ver, y no es el ministerio el que se sale del protocolo, sino, como tú lo estás diciendo, bueno, nosotros mismos ahora me pongo en ciudadano común, que me puedo salir de los protocolos. Y lo que ustedes me están diciendo, en realidad, yo lo escuchaba ya en la Semana Santa de Turismo, cuando aquellos días medio calurositos, sobre el final de esa semana, todos alertábamos y ustedes, a quienes hay que agradecerle, porque siempre lo dicen, veían cierto relajamiento. Han pasado 2 o 3 meses y en las primeras de cambio, como se dice, mucha gente tiende a que haya un relajamiento, a aglomerarse. Y hay otro tema. El país ha decidido, y el presidente ha sido el líder en decidir, que hay ciertas actividades sociales, económicas y demás, culturales, industriales de todo tipo, que deben abrirse porque la situación epidemiológica lo permite. ¿Cuál sería el equilibrio entonces? Porque también nos va el futuro en la conducta individual. El equilibrio es no tener ninguna duda, y ayer se ratificó, ninguna duda en las decisiones que se toman, no hay ninguna duda. Cuando se toma una decisión, tiene que estar exento de dudas. Y cada vez que el señor presidente con el Consejo de Ministros y demás tomaron nuestros protocolos y llegaron a una decisión, no tenían duda que esa actividad había que hacerla, que eso había que hacerlo. O sea, ninguna duda en lo que hay que hacer, pero toda la capacidad de poner el freno si vemos que en alguna situación algo se puede salir de cauce o puede no ser controlado. O sea, para adelante todo lo que se pueda, pero siempre pensando en revisar permanentemente y todos los días la situación. ¿Asqueta, ese afloje también se vio en las mutualistas? ¿Por qué se llega a esta situación en la médica uruguaya? ¿Y qué piensa hacer el Ministerio de Salud Pública para de alguna manera ayudar en el contralor de las instituciones? Porque decíamos acá la semana pasada, llegan mensajes de televidentes y demás donde destacan que a veces en las mutualistas los profesionales no usan tapaboca, que de alguna manera los cuidados extremos que se tenían al comienzo se están dejando de hacer. Sí, bueno, tú dices algo que es casi natural, pero no deseable. Cuando hablamos de afloje, conmigo se han molestado un poquito algunos colegas o algunas personas, instituciones, con el ministro también, con todos nosotros, porque cuando hablamos y transparentamos esto, no hacemos otra cosa que decir, a ver, si hemos aprendido algo en la Facultad de Medicina, si en los niveles gerenciales se dispone el cumplimiento más estricto, porque nos consta que se pide, ¿por qué cuando tenemos que actuar no lo hacemos? Lo que tú dices, nosotros lo traducimos en dos líneas. La vigilancia epidemiológica permanente, cuando hay problemas, allá va nuestro personal de vigilancia en Montevideo o en las departamentales que cumplen una tarea fabulosa y con muy poco personal. Y a veces no plenamente capacitado porque no tenían toda la formación necesaria, pero se la estamos dando ahora, en línea, digamos. Y ellos llegan y hacen esa vigilancia de los hilos. Por otra parte, la fiscalización. Había que aumentar la fiscalización. Ahí va. Como ciudadano yo estaba cansado de escuchar y de ver, pero yo de ver que tenemos leyes, decretos. Nosotros somos un país que tiene casi todo escrito. Pero cuando vamos a cumplir, nos miramos y decimos, ¿por qué tal cosa no se cumple? ¿Quién la tiene que hacer cumplir? El Ministerio tiene claro que el rol rector y fiscalizador lo va a cumplir. ¿Se va a aumentar entonces? Sí, ya se aumentó. Se aumentó desde el principio la gestión en un montón de aspectos, sin los recursos adecuados, materiales y humanos, sin que la división fiscalización del Ministerio estuviera robusta y fortalecida, pero es lo que teníamos. Bueno, y ahora se ha fortalecido, se ha capacitado, se han pasado funcionarios de un sitio al otro y hoy literal, y entonces estos días hemos reforzado, hemos hecho nuevas planillas y nuevo concepto de la fiscalización y estamos yendo no con el afán del espía que se mete atrás de la puerta y te mira. Abrimos las puertas y decimos, acá estamos para colaborar contigo. Aquí está. Obviamente una cosa es los pasos de frontera, que son una complicación evidente, y ya eso tiene que ver con lo que es el pasaje desde Brasil o desde Argentina, pero fundamentalmente desde Brasil. Pero yo digo, lo que yo veo que en el caso de estos 2 focos grandes que hubieron 33 y en el caso de Médica Uruguaya es por personas que fueron a Chuy y volvieron. Entonces, ¿qué tipo de controles había que instrumentar? Tendrán sus razones muy justificadas, capaz que tuvieron, o capaz que no, capaz que fueron porque fueron a comprar 5 litros de aceite, no lo sé. ¿Qué controles ocurre o debería de existir para que la gente no vaya y el que va exista después un monitoreo de ese que fue y volvió, porque es el que después genera este tipo de situaciones, ¿no? Puede ser una situación familiar muy importante, pero capaz que no. Sumarle el tema de los camioneros también, personalmente me preocupa porque van y vienen continuamente su trabajo. Muchas veces la aduana tiene un horario y entonces ese protocolo de las 72 horas que se exige le obliga al camionero a pasarse horas esperando a que venga la nueva guardia. Son gente que va y viene, ¿no? ¿Puede existir algún protocolo distinto para ellos y que sea más lógico, ¿no? Porque son
horas y horas que se quedan los camiones allí parados, esperando nuevas guardias, que es lo lógico, ¿no? Para que se Sí, controle. tal vez dos cosas vamos a tratar de sintetizarlas. Lo más breve, lo que consultaba Daniel, aquellos que se trasladan a la zona fronteriza y luego vuelven, a ver, no hay ninguna única medida o no hay ninguna totalmente eficaz. En ese caso insistimos absolutamente, como dice el presidente, con la libertad responsable, Evitar. la responsabilidad de hacer todo. Si hay que usar la mascarilla facial en forma cuasi permanente cuando uno está frente a otras personas, tal vez solo estando al aire libre y solo en un lugar descampado uno no la usa, pero si no, cuando está caminando por una calle donde hay otras personas, cuando entra a un comercio, bueno, en toda situación usarla. Higienizarse permanentemente, tener el distanciamiento social, esto que parece tan machacón y la gente a veces dice, ufa, otra vez hablando de lo mismo, es lo que nos defiende, es lo que hay que hacer, la trazabilidad, por eso apuntamos siempre a la trazabilidad. A veces, por supuesto, es muy importante conocer un positivo, pero luego lo importante es la trazabilidad. ¿Qué hizo, dónde fue esa persona para seguir los hilos? Y con respecto a lo que nos dice Martín, bueno, acá hay un tema importante, el decreto es nuevo. El decreto, a ver, no se va a revisar porque es nuevo, tuvo como 20 días de estudio y es nuevo. ¿Qué es lo que ocurre en estos días? Estamos dialogando con gente, con empresarios. A ver, el Uruguay, como el mundo, está en pandemia. El estatus sanitario del Uruguay es elogiado por el mundo entero. El Uruguay es un país que en este momento, y esto es tema de preocupación, ¿no?, tanto del propio presidente como los demás, está recibiendo inversiones. La gente que te traduce que está muy mal económica y socialmente, pide por favor tener cómo trabajar, cómo salir. ¿Cuál es la única forma de conservar esto y de mejorarlo y que nos podamos reacomodar frente a otros países que están totalmente paralizados? Con el control de la pandemia. Los mecanismos de control de la pandemia son unos, claro, y quien no la quiera cumplir va a tener que ajustarse a ciertas normas. Si se estableció y en países enteros no hay tránsito de personas y nosotros dijimos, sí, como no tiene que haber tránsito comercial, productivo, industrial, es con ciertas medidas. Si los expertos nos dicen debe haber un PCR negativo 3 días antes de ingresar, lo tiene que haber. Fuimos flexibles, igual convenimos que puede haber uno al ingreso. Está negativo, la persona sigue. Si demora 1 hora, 2 o 3, ajustamos todo. Más no podemos hacer. Dispuso control en varios pasos de frontera. Los laboratorios se instalaron en fronteras. Y hasta podríamos permitir que hisopen al trabajador y sin el resultado, si demorara 6 horas, lo dejáramos seguir. Mira lo que estamos pensando, que siga. Esto del Clemente Estable, ahora que se puede integrar, porque por la saliva ya tenés en 45 minutos el resultado. Pero si no lo tienes, se hisopa una persona, sigue en su camión, pongamos el ejemplo, sí, y camina capaz que 200 kilómetros. Y cuando está el resultado, si ese fue positivo, obviamente con la trazabilidad lo vamos a detectar. Pero esto, fíjate que la gente de los camiones, por decir a los camiones, no tengo nada con los camiones, tengo parte de la familia trabajando en camiones. A ver, ¿a qué voy con esto? Por una parte dice, por favor, sean abiertos. ¿Qué más abiertos que ser todo lo flexible posible hasta para que la persona siga trabajando si no está el resultado? Y por otra parte, la mitad de la población nos dice, no, por favor, ¿cómo van a dejar seguir a uno? A ver, intentamos hacer todo para que el país camine, para que continúe y para darle seguridad a la gente. Quedó claro. Una pregunta que me parece importante. ¿Cómo resiente el sistema de salud todo el foco de Médica Uruguaya? Porque los médicos que trabajan ahí trabajan en la Española, en Casa de Galicia, en la salud pública. Es decir, ¿cómo están cubriendo esa parte? Son unos cuantos profesionales. Con un enorme esfuerzo, sí, lo que tú dices es uno de los principales problemas. Hay países enteros donde parte de la caída del sistema y las tragedias que hubo era por quedarse sin personal de salud, porque el contacto directo, el contacto de contacto y demás. Bueno, eso se ha manejado en forma responsable por las instituciones y con directrices muy claras del Ministerio de Salud. Los protocolos se cumplen en todo sentido, se cumplen para que si hay un contacto, por ejemplo, se sea muy rígido, pero para que no cualquiera haga cualquier cosa. Cuando ocurrió lo de esta institución, algunas instituciones dijeron, bueno, todo funcionario que trabaje en esa otra no va a trabajar. Bueno, a ver, lógica. Si tú trabajas en otra torre o en una policlínica alejada de esa institución y además en otra, no hay ninguna noción de contacto. Así que, cumplimiento del protocolo. ¿Cómo lo manejaron eso? Bueno, en conjunto con los directivos, con un enorme esfuerzo muchas veces de los directores de servicio y demás que tuvieron que reordenar sus guardias y en otros aspectos dando de baja algunos servicios. Algunas intervenciones no se hicieron. ¿Cuáles servicios están de baja? Y por ejemplo, estudios.
estudios, algunos. No, pero no digo hoy. Ajá. Digo la semana pasada, Sí, cuando el foco... difícil sí, reacomodar sí. y algunos estudios tal vez no se tenían que realizar, algunas coordinaciones quirúrgicas se tuvieron que suspender, algunas alas, como decía, bueno, se clausuraban y los pacientes pasaban a otro sitio. Se reordena el sistema y en unos pocos días, si hay conciencia y voluntad, todo se puede rearmar. Asqueta, le quiero cambiar un poquito el enfoque. Ayer hubo un fuerte cruce de las autoridades del Teatro El Galpón con el MEC. Entiendo que allí se están evaluando los protocolos, pero ¿qué falta para el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué marco se tiene que dar para que finalmente se puedan abrir los teatros con un protocolo que supuestamente ya estaría aprobado? Ya estaría, no, ya está. Te voy a corregir. Justamente parte de lo que se conversó ayer era los protocolos que yo hablé de 150 en el Parlamento y cuando me preguntaron que diera el número exacto, que era imposible, ya debe haber 200, 300, no sé cuántos. Están estudiados la inmensa mayoría de los protocolos que llegaron y los de actividades teatrales, cines y demás, más todas las otras culturales como música, conciertos, todos están estudiados y el mecanismo, para que la gente lo conozca, nosotros los estudiamos, recomendamos, hacemos comentarios si están bien o mal y hacemos otras recomendaciones además del protocolo y lo pasamos a Secretaría de Presidencia, OPP y demás que allí se define. Las actividades que aglomeren personas, que estén mucho tiempo juntas en ciertos ambientes cerrados son de las menos recomendables. Pero el Ministerio estudió los protocolos y están muy bien. Lo bueno, que hay que decirle a la gente de la cultura, que ha habido una enorme responsabilidad. Fueron de los primeros en enviar protocolos. ¿Y entonces? Están muy bien. En conjunto, Secretaría de Presidencia, OPP, con el Grupo Asesor Científico Honorario, evalúan. Habían evaluado, y estoy empezando a hablar en pasado, que algunas actividades que aglomeraran personas en lugares cerrados eran de las más riesgosas. Te podría decir que en estos días, ahora, podríamos estar en condiciones, separémoslos del brote de la institución médica. Claro. Se podría estar en condiciones de algunas actividades musicales, algunas actividades con música en vivo, que ya algunas se han realizado y no han generado problemas, algunas actividades se van a volver a realizar. Los próximos días se van a anunciar. Asqueta, bueno, ya se tiene que ir, así que lo tenemos que liberar. Pero la última, ¿usted está pensando en una campaña o el Ministerio de reforzamiento dirigida a los jóvenes? ¿Eso es correcto? ¿Hay un plan de campaña COVID masiva? Yo me referí por ahí y ahora cuando termine esto se los puedo pasar en algún WhatsApp que me hicieron llegar. Cada uno tiene que tener sus campañas. El nivel de comunicación central es fundamental. Y el Ministerio, entre los productos, detectó algo que lo he dicho en estos días. En este momento de relajación y demás, lo que se ha visto es que hay una enorme dificultad en manejar ciertos sectores, como pasa con las fiestas clandestinas, cosa trágica. Si ocurriera un foco en una fiesta clandestina con 300 personas, que son casi todos jóvenes, no estigmatizo a los jóvenes, solo digo que quienes van, muchos son jóvenes, sería un problema. Lo encadeno entonces ¿con qué, Claudia? En Europa se está viendo que la mayor parte de los rebrotes es por el regreso a actividades turísticas, de festejos y demás. Las edades son bajas, personas entre 15 y 35 años que se están infectando en forma muy importante. Hemos hecho algunos productos, en mi viejo léxico son audiovisuales, no sé cómo son ahora, multimedia y demás, muy bonitos, sobre todo dirigidos a ciertos targets. Es eso. El Ministerio apunta mucho a tal vez que se tome conciencia en ese grupo de personas jóvenes que no son los que se han complicado, no son los que han fallecido, no son los que han estado en el CTI, pero se infectan, son vectores y son los que pueden contagiar. ¿Pero ya está lanzada o se va a lanzar ahora un poquito? Ayer estaba en redes. Ah, perfecto. Tal vez a usted y a mí no nos llegó, Claudia. No, pero vamos a buscarla. Pero está muy bueno también poder difundir y compartir. Sí. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido esta mañana. A ustedes, como muy siempre. importante, en serio. Muchas gracias a ustedes.